Hola, ¿qué tal compañeros? Estamos aquí nuevamente grabando el segundo video de las reacciones químicas. Recordemos que en esta ocasión vamos a grabar un video, pero ya un poquito más enfocado a la clasificación de las reacciones químicas, los diferentes tipos de reacciones químicas que podemos llegar a darse, ¿no? En el video anterior ya estuvimos viendo, ¿no?, los conceptos de qué era una reacción química. Vimos que sustancias iniciales llamadas reactivos generaban nuevos productos, nuevas sustancias denominadas productos, donde había ciertas evidencias donde podíamos notar una reacción química, ¿no? Liberación de gases, energía, precipitados, calor o liberación incluso de luz. Vimos que se puede representar una reacción química mediante una ecuación química y vimos cómo se daba a cabo lugar la reacción química, ¿no? Donde los reactivos interactuaban, se rompían sus enlaces químicos, se reestructuraban esos átomos que quedaban libres, se recombinaban con otros átomos ahí disponibles y se generaban nuevos productos, ¿no? Vimos por ahí unos ejemplos y también en la última parte pues vimos que los tipos de reacciones se podían dividir en 6 grandes grupos, porque existen miles y miles de reacciones químicas en el medio ambiente o en la naturaleza, y las podemos clasificar en estos 6 grandes grupos. Vamos a tratar de abarcar la mayoría de estos. Combinación o síntesis, que tiene que ver con la formación de un nuevo compuesto. Descomposición, donde un reactivo se descompone en varios productos. Simple desplazamiento, donde un átomo se desplaza por otro. Doble desplazamiento, donde hay un doble desplazamiento de átomos. Ácido base, donde es un ácido con una base, y las de combustión, ¿no?, donde se quema algo, ¿no? Entonces empecemos, ¿no?, con las de combinación o síntesis, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en una reacción de combinación o síntesis, ¿no? Entonces, nosotros podemos representar de manera general una reacción de combinación o síntesis mediante esta ecuación, ¿no? Un reactivo A reacciona con un reactivo B, ¿sí? Se combinan de tal manera que se forma un nuevo producto, un único producto que vamos a llamar AB, ¿no? Entonces, como quien dice, por eso es reacción de combinación, ¿no? Se combinan y generan un solo compuesto, en este caso AB, que está conformado por los átomos que contenían A y B. Entonces, como se forma un solo producto, esa es la característica principal de las reacciones de combinación o síntesis. Un solo producto es el que se genera. También la podemos llamar reacción de síntesis, ¿no? Sintetizar algo, ¿no? Sintetizar algo quiere decir crearlo, ¿no? Formarlo. Por ejemplo, han escuchado mucho sintetizar un fármaco, por ejemplo, sintetizar, no sé, alguna droga, porque se forma la droga, la única droga, a partir de ciertos reactivos iniciales. Esa es una reacción de síntesis, ¿no? Por ejemplo, la síntesis de, no sé, de la cocaína, ¿no? Se forma la cocaína a partir de reactivos iniciales que se combinan y demás, ¿no? Entonces, A se junta con B, un reactivo A se junta con un reactivo B para generar un producto AB, ¿ok? Entonces, si se fijan, aquí tenemos un ejemplo gráfico de cómo se da. A y B chocan, se combinan, se juntan y generan un solo producto, ¿ok? Esa es la generalización, ¿no?, de una reacción de combinación o síntesis, ¿no? Algunos ejemplos de reacciones de combinación o síntesis tenemos pues ya habíamos visto por ahí la formación del agua, el hidrógeno 2, que es un gas a temperatura ambiente. El gas hidrógeno 2 reacciona con el oxígeno 2, que también es un gas. Se juntan, se combinan y generan una molécula de agua, ¿no? Entonces esa molécula de agua pues es un solo producto. Entonces estamos hablando de la síntesis del agua, ¿no? O una reacción de combinación donde se formó la molécula del agua, ¿no? También tenemos la síntesis del amoníaco como ejemplo de reacción de combinación o síntesis, donde de igual manera dos gases, ¿no?, el hidrógeno molecular con el nitrógeno molecular, reaccionan, interactúan, se combinan y forman una molécula de amoníaco. Bueno, en este caso dos moléculas de amoníaco, ¿no? Entonces se combinan los reactivos y forman un solo producto. Esa es la característica principal de una reacción de combinación o síntesis, ¿no? Dos sustancias se unen para formar un solo compuesto, ¿ok? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no?, de reacciones de combinación o síntesis. A más B forman AB. El sodio, ¿sí?, se puede reaccionar o se puede combinar con el cloro 2 y después de que se combinan forman el cloruro de sodio, ¿no? El sodio, un metal, si se fijan, los reactivos iniciales es el sodio, es un metal, el cloro 2, que es un gas también a temperatura ambiente, muy tóxico, ¿no?, que nosotros al inhalar el cloro 2
es tóxico. El sodio también es un metal, entonces si nosotros lo ingerimos, lógicamente nos va a generar un cierto tipo de toxicidad, pero cuando se combinan estos dos compuestos, ¿no? El cloro 2 con el sodio, forman una molécula, un solo producto que es el cloruro de sodio, un nuevo producto con propiedades ya muy diferentes a los reactivos iniciales, ¿no? Al cloro y al sodio. Se fijan, para empezar, el sodio y el cloro eran tóxicos para el ser humano. El cloro de sodio, que es la sal de mesa que todos conocemos, ¿no? Que le echamos a las comidas, a sal de mesa. El cloro de sodio ya es un compuesto que no es tóxico, ¿no? Si nosotros lo ingerimos, no es tóxico menos que lo ingeramos en grandes concentraciones, pero normalmente pues tenemos un compuesto inocuo que no genera cierta toxicidad, ¿no? Entonces, esa es una característica de las reacciones químicas que generan nuevos productos con propiedades muy diferentes a los reactivos iniciales, ¿no? Y en este caso se genera la combinación del sodio con el cloro para generar un solo producto que es el cloro de sodio, ¿no? Entonces también la podemos llamar reacción de síntesis del cloro de sodio. ¿Okay? Entonces es un ejemplo más a detalle de la reacción de síntesis o combinación. ¿Okay? Tenemos, por el contrario, tenemos otros tipos de reacciones, ¿no? Que es la reacción completamente opuesta a la reacción de síntesis, ¿sí? Cuando ahora tenemos un solo reactivo que se va a descomponer o va a generar varios productos, ¿sí? Aquí de la forma general de representar una reacción de descomposición, o que también llamamos de análisis, un reactivo AB se descompone en A y en B, ¿sí? Entonces un reactivo que contiene átomos A y átomos B se descompone en compuestos un compuesto de puros átomos de A y un compuesto de puros átomos de B, ¿no? Entonces se separan, como quien dice, ¿no? Los átomos que conformaban al compuesto inicial, ¿no? Entonces un reactivo, un compuesto inicial se separa en varios, ¿sí? Tiene que ser uno solo se separa en varios, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Como el compuesto AB se separa en A y en B, ¿no? Y ahí estamos hablando de una reacción de descomposición, se está descomponiendo el reactivo inicial que teníamos y es la reacción completamente opuesta a la reacción de síntesis o de combinación, ¿sí? En el otro se combinaban y generaban un solo producto. Aquí el reactivo se separa en varios reactivos, el reactivo se separa en varios productos, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? De reacciones de descomposición análisis tenemos al carbonato de calcio, ¿sí? El carbonato de calcio es una sal. Si nosotros calentamos al carbonato de calcio, podemos hacer que se forme el óxido de calcio y el dióxido de carbono. ¿Okay? Se genera óxido de calcio y dióxido de carbono a partir del carbonato de calcio, ¿no? Entonces, si se fijan, un reactivo se separa en dos. Entonces, un reactivo se separa en varias sustancias. Es un ejemplo de reacción de descomposición, ¿no? O tenemos, por ejemplo, el óxido de mercurio, ¿no? Es otro ejemplo de reacción de descomposición. El óxido de mercurio, a ciertas condiciones, nosotros podemos hacer que se separe el mercurio del oxígeno, ¿sí? Se separa el mercurio, se forma un metal que es mercurio solito y oxígeno molecular que es un gas, ¿no? Entonces también a ciertas condiciones podemos separar al óxido de mercurio en mercurio y en oxígeno, ¿no? Y ese es un ejemplo de reacción de descomposición, ¿sí? O que también se llaman reacciones de análisis, ¿no? Un compuesto se separa en varias sustancias, ¿no? Que incluso pueden ser, no necesariamente son dos, no pueden ser varias más, ¿ok? Ok, tenemos las reacciones, aquí tenemos otro ejemplo de una reacción de descomposición. Tenemos la electrólisis del agua, tenemos esta reacción de la electrólisis del agua. Tenemos al agua, nosotros a ciertas condiciones, si le aplicamos energía con un ánodo y un cátodo y demás, nosotros podemos hacer que el agua se descomponga en hidrógeno y en oxígeno, ¿sí? Entonces la molécula del agua se va a separar en hidrógeno y en oxígeno en dos compuestos diferentes, pero ocupamos condiciones estrictas, ¿no? Para poder hacer esta reacción, pero podemos hacer que se separe en dos sustancias y estamos hablando de una reacción de descomposición del agua, ¿no? Entonces, mediante la electrólisis, una electrólisis del agua, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo de una reacción de descomposición. Aquí tenemos otro ejemplo aquí de manera gráfica, como un compuesto se separa en varios, ¿no? Que es el perclorato de potasio. Bueno, aquí la tenemos. El perclorato de potasio se puede separar en cloruro de potasio y en oxígeno, ¿okay? Una sola sustancia se separa en varias,
¿ok? Una sola sustancia, tenemos el perclorato de potasio, se separa en varias sustancias, ¿no? Cloruro de potasio y oxígeno, ¿ok? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? De una reacción de descomposición. Tenemos aquí el dicromato de amonio. La podemos hacer que se separe en nitrógeno, agua y trióxido de cromo 2. Y ahí tenemos el ejemplo de una reacción de descomposición, ¿no? Este compuesto se separa en varias. Y aquí tenemos la ilustración, ¿no? Tenemos al compuesto inicial, sí, que es el dicromato de amonio. Se separa en varias sustancias, ¿no? Que es agua, nitrógeno y óxido de cromo, ¿no? Entonces aquí vemos cómo se está separando esa sustancia en varias sustancias, ¿no? Y es ejemplo de reacción de descomposición o análisis. ¿Ok? Por otro lado tenemos las reacciones de desplazamiento o sustitución, ¿sí? Reacciones de desplazamiento o también llamadas simple sustitución. ¿Qué es lo que pasa en una reacción de simple sustitución? Lo podemos representar con esta ecuación de forma general, ¿no? Un reactivo A reacciona con un reactivo BC, ¿sí? Y generan dos productos que va a ser el producto AC y B, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa aquí en una reacción de simple sustitución? Hay una sustitución simple de un átomo por otro átomo, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, el reactivo A va a venir y va a interactuar con el reactivo BC, ¿sí? De tal manera que va a desplazar a B. ¿Sí? Entonces A viene, sustituye aquí a B, B queda desplazado, se va solito, y A se combina con C. Entonces se va a formar A con C, porque A desplaza a B, B queda libre, y A pasa a estar junto con C, ¿no? Entonces se va a formar AC más B. Si se fijan, hay una simple sustitución de un átomo por otro, ¿no? Entonces un átomo viene, sustituye a otro átomo de otro compuesto, y se lleva al lugar a cabo al desplazamiento de un átomo, ¿no? Entonces, eso es lo que se da en una reacción de simple sustitución. Aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿no? de cuando se lleva a cabo la reacción de simple sustitución o de desplazamiento simple. El bromo 2, que reacciona con el yoduro de sodio. Si se fijan aquí, aquí el que va a llevar a cabo la sustitución va a ser el bromo. ¿Sí? Se va a sustituir por el yodo que está acá en el yoduro de sodio. Si se fijan aquí, el bromo viene, sustituye al yodo y se queda junto con el sodio, ¿no? Entonces el bromo con el sodio van a formar el bromuro de sodio y el yodo va a quedar desplazado y va a generar yodo 2, ¿sí? Que es un gas también, ¿sí? Entonces el bromo sustituye al yodo, se genera bromuro de sodio y el yodo queda desplazado, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de una reacción de simple sustitución. De igual manera, tenemos aquí una sal que es el sulfato de cobre, con el hierro. Aquí la sustitución se va a hacer entre los metales. El hierro va a venir y va a sustituir al cobre, entonces se va a formar sulfato de hierro, que es este de acá, sulfato de hierro, y el cobre va a quedar desplazado y se va a quedar libre, ¿no? Como cobre metálico, ¿no? Entonces el hierro sustituye aquí al cobre, el cobre queda desplazado y se forma sulfato de hierro y el cobre queda libre, ¿no? O también cuando tenemos un ácido, cuando reacciona un ácido con un metal, también se lleva a cabo una simple sustitución. Aquí el metal sustituye al hidrógeno que está en la sal, en el ácido, perdón, el ácido sulfúrico. Este hidrógeno es el que va a quedar desplazado, se va a formar hidrógeno 2, que normalmente es un combustible, y se va a juntar el sulfato con el zinc. Todo esto de aquí es un sulfato que el zinc va a venir y se va a juntar con ese sulfato, se va a formar sulfato de zinc y el hidrógeno va a quedar desplazado y va a generar hidrógeno 2, ¿no? Que es un combustible a temperatura ambiente, ¿no? Entonces aquí un elemento sustituye a otro presente en un compuesto, ¿no? Y aquí tenemos una manera muy gráfica, muy ilustrativa de cómo se da la reacción de simple sustitución. Tenemos aquí este compuesto y este compuesto, magnesio con el nitrato de plata, ¿sí? Entonces estos son oxígenos, nitrato de plata. Va a venir el magnesio, interactuar con este compuesto, va a desplazar a un elemento, que en este caso es la plata. Si viene el magnesio, desplaza la plata, se libera y se queda junto con la otra parte del compuesto, ¿no? Entonces se forma el nitrato, el magnesio forma nitrato de magnesio y la plata queda liberada, ¿no? Entonces la simple sustitución es mediante el magnesio desplaza a la plata
y se genera la reacción de simple sustitución, ¿no? Ok. Otros ejemplos. Aquí tenemos un metal que es el magnesio con una sal que es el sulfato de cobre. Reaccionan, se lleva a cabo una reacción de simple sustitución. El magnesio sustituye al cobre, ¿sí? Se forma el sulfato de magnesio. Acá está el sulfato de magnesio y el cobre queda liberado, ¿no? Entonces, de tener un metal, el magnesio, con una sal que es sulfato de cobre, se genera otra sal que es sulfato de magnesio y ahora el cobre queda liberado, ¿no? Queda sustituido, ¿no? Y queda cobre metálico, ¿ok? Igual tenemos la representación de una reacción. Un átomo viene, sustituye al otro átomo y se generan nuevos productos, ¿no? Diferentes, ¿ok? Esas las reacciones de simple sustitución, que se puede representar de esta manera. A más BX genera AX más B. O podemos tener incluso reacciones ahora de doble sustitución o de doble intercambio, ¿no? Reacciones de intercambio doble o doble sustitución. En este tipo de reacciones que se puede representar de esta manera, hay una doble sustitución de átomos, ¿no? Por eso es doble sustitución. En la anterior era nada más un átomo que sustituía a un átomo de otro compuesto, o sea, llevaba a cabo una simple sustitución. Aquí va a haber una doble sustitución, ¿ok? Tenemos dos compuestos, AB y CD, que son los reactivos que van a reaccionar. AB reacciona con CD y aquí va a haber un doble intercambio de átomos, ¿no? A va a venir y se va a juntar con C, ¿sí? Y B va a venir y se va a juntar con D, ¿sí? Entonces A viene, se junta con C, se libera D, se libera B, pero B y D también se combinan y forman BD, ¿no? Entonces se va a formar AC y BD, ¿ok? Entonces va a haber una doble sustitución, ¿no? Entonces este átomo se combina con un átomo del otro compuesto y este con el otro que quedó suelto, ¿no? Entonces hay una doble sustitución o doble intercambio, ¿no? Normalmente se da entre sales, ¿sí? O ácidos y bases. También la doble sustitución se da cuando reaccionan dos sales. Por ejemplo, aquí el cloro de sodio con el nitrato de plata forman una reacción de doble sustitución. Si se fijan, el metal con el metal son los que quedan, se van a sustituir. El sodio viene, se combina con todo esto que es el nitrato. Con el sodio se forma el nitrato de sodio. Y el cloro que queda suelto viene y se combina ahora con la plata y forman el cloruro de plata, ¿sí? Entonces el cloruro de plata, si se fijan, el sodio viene, se junta con el nitrato, forman el nitrato de sodio y la plata que quedó libre se junta con el cloro que quedó libre de acá y forman el cloruro de plata. O también pueden ser ácidos y bases, reacciones de ácido-base, la doble sustitución. Un ácido y una base siempre se van a combinar, reaccionar para formar agua, ¿sí? Y una sal. Entonces el ácido, por ejemplo el ácido sulfúrico, el hidrógeno, el ácido sulfúrico va a reaccionar con el hidróxido de calcio, que es una base fuerte, es un ácido fuerte. El hidrógeno con los OH del hidróxido de calcio se van a juntar, ¿sí? OH con hidrógeno se juntan, forman H2O, que es molécula de agua, y el sulfato con el calcio también se van a juntar y van a formar una sal que va a ser el sulfato de calcio, ¿okay? Entonces el sulfato de calcio, que es una sal, siempre una reacción de un ácido con una base fuerte, un ácido fuerte con una base fuerte, siempre va a haber una doble sustitución donde se va a generar agua y una sal que va a ser sulfato de calcio en este caso, ¿no? Entonces dos elementos o iones, en este tipo de reacciones dos elementos o iones intercambian posición en dos compuestos diferentes, ¿okay? Aquí tenemos la ilustración también de una doble sustitución. Tenemos un compuesto inicial que es el sulfato de calcio, perdón, el sulfato de cobre, ¿sí? El sulfato de cobre que va a reaccionar con el carbonato de sodio, ¿sí? Son dos sales, sulfato de cobre con carbonato de sodio, y va a haber una doble sustitución. Si se fijan aquí, tenemos al sulfato de cobre y acá tenemos al carbonato de sodio. El cobre que estaba acá en el sulfato de cobre pasa y ahora pertenece acá a la otra estructura, y los sodios que estaban acá ahora pasan a la estructura de acá, ¿no? Entonces hay una doble sustitución, se forma sulfato ahora de sodio,
y carbonato de cobre, ¿sí? Carbonato de cobre y sulfato de sodio, ¿no? Entonces se da la doble sustitución, carbonato de cobre y sulfato de sodio. ¿Okay? Entonces es lo que pasa en una reacción de doble sustitución, que esta es la forma general. Aquí tenemos otro ejemplo ilustrativo también de cómo cuando se da una reacción de doble desplazamiento tenemos compuesto inicial que es el nitrato de plata, que va a reaccionar con cloruro de potasio, son dos sales, ¿sí? Nitrato de plata y cloruro de potasio, y van a dar lugar al cloruro de plata y al nitrato de potasio, ¿sí? Entonces se fijan aquí, en este compuesto tenemos un nitrato y una plata, y acá tenemos un cloro y un potasio. Entonces este potasio va a venir y se va a combinar con este nitrato y van a formar el nitrato de potasio, ¿sí? Este nitrato con el potasio forman el nitrato de potasio, y esta plata viene y se combina con el cloro que quedó libre y forman el cloruro de plata, ¿no? Y acá está la ilustración, ¿no? La ilustración de cómo se da la reacción nitrato de plata con el cloro de potasio, viene, se da la doble sustitución y se forma cloruro de plata y nitrato de potasio, ¿no? Que es cuando se da ya la doble sustitución. ¿Ok? Entonces, aquí está un ejemplo muy claro de una reacción de doble sustitución donde hay un intercambio doble de átomos entre dos compuestos. Y por último tenemos a las reacciones de combustión. Ya hemos hablado, a lo mejor ya han visto mucho en la vida real una reacción de combustión. Normalmente es cuando quemamos algo, ¿no? Cuando quemamos algo, madera, o quemamos basura y demás, es una reacción de combustión. O cuando vamos a la cocina y estamos calentando algo, pues prendemos ahí, se está quemando el gas que compramos, ¿no? Es un hidrocarburo. Pero ¿cuál es la característica principal de una reacción de combustión? ¿Sí? Para empezar, las reacciones de combustión siempre van a liberar energía, ¿no? La liberación de energía es esa flama que se genera, ¿no? Es mucha energía que se libera en una combustión, ¿sí? Y siempre en una reacción de combustión tiene que estar presente el oxígeno. Sin oxígeno, oxígeno 2, oxígeno molecular, si no hay oxígeno, no se va a poder llevar a cabo la reacción combustión. Ese es un reactivo que debe de estar siempre en una reacción de combustión, el oxígeno. Sin oxígeno no se va a llevar a cabo una combustión, ¿no? Y normalmente pues va a ser un hidrocarburo el que se va a quemar en presencia de ese oxígeno, ¿no? O un compuesto a base de carbono e hidrógeno, ¿no? Por ejemplo, el gas metano, el gas butano que están en los tanques de las estufas, son gases que están a base de carbono e hidrógeno, son hidrocarburos, ¿no? Pueden ser las gasolinas, por ejemplo, o algún otro compuesto orgánico que tiene carbono, que se puede quemar en presencia de oxígeno. Debe de haber una chispa que haga que empiece la reacción de combustión. Si no generamos la chispa inicial, no se va a llevar a cabo la reacción de combustión. Entonces, un hidrocarburo, un compuesto, un carburante, se va a quemar en presencia de oxígeno. Y siempre los resultados en una reacción de combustión siempre va a ser agua. Y si tenemos una reacción de combustión completa, dióxido de carbono. ¿Sí? Cuando quemamos algo, por ejemplo, y vemos el humito que se está generando, normalmente ese humo que se genera cuando se está quemando, normalmente va a ser agua, vapor y dióxido de carbono también, que es un gas, ¿no? Entonces, siempre, si es una reacción de combustión completa, así se le llama, los productos finales de esa reacción de combustión completa son el oxígeno, perdón, el dióxido de carbono y el agua. ¿Sí? Siempre se va a dar eso en una reacción de combustión completa, ¿no? Dióxido de carbono y agua. O podemos tener reacciones de combustión que no son completas. Cuando hay muy poco oxígeno en la reacción, recuerden que el oxígeno tiene que estar siempre presente. Cuando hay muy poco oxígeno, no se lleva a dar lugar a esa reacción completa, ¿sí? Normalmente lo que se va a generar también va a ser agua, pero en vez de dióxido de carbono se va a generar monóxido de carbono, ¿no? Monóxido de carbono, que también es un gas. Sin embargo, las reacciones incompletas son un poco más contaminantes, ya que el monóxido de carbono es más tóxico que el dióxido de carbono, ¿no? Genera mayor toxicidad en el ambiente, o en los efectos de gases invernaderos es más tóxico el monóxido de carbono, ¿no? Entonces, normalmente en casi todas las reacciones de combustión, por ejemplo en los carros, se llevan combustiones ahí siempre en los motores, se trata de que la combustión que se esté llevando a cabo ahí sea una reacción completa donde se genere dióxido de carbono y agua, ¿sí? Para que no se esté liberando monóxido de carbono al medio ambiente, ¿no? Entonces,
¿Cómo se logra la reacción completa? Teniendo exceso de oxígeno. Teniendo mucho oxígeno, cuando se está quemando eso, en presencia de mucho oxígeno, se lleva la reacción completa. Dióxido de carbono y agua. Si no hay mucho oxígeno, pues lo que se va a generar es monóxido y agua, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos de cada una de ellas, de las reacciones de combustión. Tenemos al propano, que reacciona en presencia de oxígeno, genera dióxido de carbono y agua, reacción completa, de combustión completa. O tenemos aquí al pentano, cuando reacciona con oxígeno, cuando es muy poquito oxígeno con el que se está quemando, se genera monóxido de carbono y agua, ¿no? Que es una reacción incompleta. ¿Sí? Entonces, los hidrocarburos normalmente se queman en presencia de oxígeno, produciendo dióxido de carbono o monóxido de carbono y agua. Siempre van a ser los productos finales de una combustión, ¿sí? Y recuerden, el oxígeno siempre debe estar presente en una reacción de combustión. Por ejemplo, si no sé si han notado qué pasa cuando nosotros tenemos una vela encendida. Está la vela encendida, se está quemando ahí la seda de la vela, ¿no? Que es el carburante que se está quemando. Pero ¿qué pasa cuando lo tapamos esa vela con un vaso, por ejemplo, ¿no? En algún momento va a empezar a apagarse la vela, en unos cuantos segundos se va a empezar y se va a apagar completamente, ¿no? Pero ¿por qué se apaga ahí la vela? ¿O por qué cesa la reacción que se estaba dando lugar de la combustión? Porque se termina el oxígeno, ¿no? Recuerden que la vela pues estaba prendida y se estaba quemando junto con el oxígeno. ¿Dónde salía el oxígeno? Del aire que respiramos. El aire contiene un 21% oxígeno, se estaba quemando en presencia de ese oxígeno. Pero cuando nosotros la tapamos, lo que hacemos es dejar de suministrar el oxígeno. Entonces, en cuanto se acabe el oxígeno que queda atrapado adentro, pues ya va a cesar la reacción de combustión, porque ya no vamos a tener a ese reactivo esencial que se debe de tener, ¿no? Que es el oxígeno. Entonces se apaga, ¿por qué? Porque quitamos este reactivo y ya no se lleva a cabo la reacción, ¿no? Entonces por eso se apaga una vela cuando la tapamos, ¿no? O por ejemplo, si estamos haciendo una carne asada, ¿qué pasa cuando nosotros ya está encendido el carbón y nosotros le empezamos a echar aire con un cartón o con algo, le empezamos a echar aire? Pues lo que va a pasar es que se va a prender más, ¿no? Se va a prender más, se va a encender más ahí la flama. Porque al nosotros echarle aire con algún cartón y eso, pues lo que hacemos es suministrarle más oxígeno, y ese oxígeno va a hacer que la reacción sea mayor, ¿no? Y que se prenda más, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos agregando más de este reactivo que es esencial para la reacción de combustión, ¿ok? Un ejemplo de una reacción de combustión, pues tenemos aquí al metano. El gas metano es uno de los componentes que están en los tanques de las estufas de gas que compramos, en presencia de oxígeno. Se quema, ¿sí? Y cuando se está quemando, pues si es una reacción completa de combustión, se va a generar dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Son las reacciones, los productos que se van a generar a partir de la reacción, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tenemos otro ejemplo de la madera cuando se quema, ¿no? El carburante es la madera, en presencia de oxígeno, genera la flama, mucha energía, y este humito que vemos aquí es dióxido de carbono y agua, ¿ok? Y aquí tenemos ya una representación más gráfica de esa reacción que veíamos, del metano en presencia de oxígeno, y una chispa, se quema, se empieza a quemar el metano, y generan, si es una reacción completa, dióxido de carbono y agua, ¿no? Entonces aquí tenemos los reactivos iniciales, oxígeno, metano y oxígeno. Metano son dos moléculas de oxígeno las que reaccionan, combustionan y se genera agua y dióxido de carbono. ¿Okay? Reacciona el metano con el oxígeno, se genera agua y dióxido de carbono. ¿Okay? Esa es la reacción de combustión del metano en presencia de oxígeno, donde se genera agua y dióxido de carbono. ¿Okay? Y con esto concluimos la presentación. Esperemos que haya quedado un poquito más claro las reacciones de combustión, las reacciones de doble desplazamiento, las reacciones de simple sustitución, ¿sí? Las reacciones de descomposición, donde una sustancia se descompone en varias más, o reacciones de combinación o síntesis, donde dos reactivos iniciales generan un único producto, ¿no? Y con esto damos por concluido, ¿no? Los diferentes tipos de reacciones químicas que se pueden llegar a dar, ¿no?
Ok, espero que quede más claro. Nos vemos pronto y les mando un saludo.